con la gente. En esta oportunidad vamos a hablar de la creación de los personajes en el marco justamente de la creación literaria o de la interpretación teatral de un personaje. Este, Cuánto de nosotros tenemos que invertir, ya sea si vamos a desarrollarnos como escritores o si vamos a desarrollarnos como actores o interpretadores de los personajes que alguien más pensó, ¿verdad? De todas maneras, es necesario invertir en la creación del personaje para que el personaje sea verosímil, es decir, sea creíble y efectivamente logre, en el caso del teatro, transmitir a las personas que están eh, haciendo las veces de espectador, al público, logre transmitir efectivamente lo que siente, lo que le pasa, lo compleja que puede ser su vida, la vida de ese ser que está, digamos, desarrollando la historia mediante las acciones o los eventos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta algunas características de los tipos de personajes y también cuestiones y preguntas que tenemos que hacernos a la hora de pensarlo, a la hora de idearlo, a la hora de crearlo, para poder luego interpretarlo, ¿verdad? Para poder después desarrollar ese personaje y ponerlo allí, ponerlo en escena y que efectivamente cuente la historia que se pretende que cuente y no otra, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí más o menos esta actividad la estamos haciendo en el marco de un proyecto de teatro leído que venimos desarrollando en los institutos normales con algunas compañeras y compañeros. En el marco de esta experiencia de teatro que estamos viviendo, justamente uno de los puntos fundamentales es cómo pensar, cómo crear, cómo recrear y cómo, digamos, darle vida al personaje que tenemos delante en la letra, digamos, en el guión de una obra teatral, ¿verdad? De una obra dramática, pero que le sirva como para pensar y como también para motivarse a incursionar en el mundo creativo, en el mundo de la creación y del arte. Bienvenidas y bienvenidos. En el marco de lo que es la historia, porque, a ver, ¿qué pasa? El teatro, si bien no es como, no, o sea, obviamente lo distinguimos de lo que es la narración propiamente en forma escrita, ¿no? Lo que es un cuento, lo que es una novela, nos damos cuenta que no es igual porque nosotros no tenemos que leer un determinado texto para enterarnos de una historia, sino que vamos a ver un espectáculo, vamos a ver una puesta en escena en la que unos actores interpretan a los personajes de la historia y desarrollan la historia en el propio vínculo que se establece entre ellos y en las propias acciones que llevan a cabo, ¿no? Pero de todas formas, sí hay historia. Por eso es que la disciplina conocida como narratología también integra el teatro como un tipo de relato. Porque una misma historia nosotros la podemos contar de diferentes formas. Podemos contar la misma historia con un poema, podemos contar la misma historia de manera de relato histórico, podemos contar la misma historia como un cuento, una novela, un cómic, o podemos contar la historia como una obra de teatro, una canción. Una cosa es la historia y otra cosa es la forma en que se cuenta. La forma en que se cuenta la historia, eso es lo que conocemos como relato. Uno de los posibles relatos es el teatro, ¿no? Es la obra teatral, digamos, que es, como les decía, la diferencia es que es la propia acción la que nos da cuenta de la historia. Nosotros interpretamos. Tiene mucha participación del público porque al tener solo algunos datos de la historia, que son los que vemos mediante las acciones que llevan a cabo los personajes, hay mucho de lo que tenemos que poner nosotros como público. O sea, el público tiene que completar, digamos, con los datos que no están allí. Porque vieron que cuando nosotros leemos una historia que está escrita, supongamos una novela, el escritor en general se asegura de que tengamos todos los datos necesarios,
no todos los datos posibles, sino todos los datos necesarios para que podamos imaginar, es decir, recrear en nuestra mente de qué trata, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los coprotagonistas si los hubiera? ¿Quiénes son los personajes antagónicos que se oponen al protagonista? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Dónde suceden las cosas? ¿Cómo es el entorno? Etcétera, etcétera. Todos esos datos nos lo da por escrito el escritor. Pero en este caso, y lo pone en voz de un narrador. Pero en este caso, en el teatro, nosotros estamos viendo una puesta en escena con una escenografía que va a ser más o menos fiel a lo que se quiere representar, depende del presupuesto muchas veces, ¿verdad? Y de la dirección de arte y demás. Y nosotros hay datos que no vamos a tener y que entonces nosotros como público los aportamos a la historia. Entonces hay una interacción mucho más activa en el teatro, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que, por ejemplo, suponemos que algo va a pasar porque se viene generando sentimos que se viene generando cierta tensión en la historia y que algo va a suceder, pero no, lo sentimos con el propio cuerpo, es decir, estamos presentes ahí, entonces nos pasan cosas, nos ponemos nerviosos, nos podemos poner ansiosos, nos podemos reír, ¿verdad? Hay una diferente participación del público. De todas formas, todo esto que les digo como para concluir que de todas formas igual lo que hay en juego es una historia, aunque sea contada de una manera distinta. En el marco de esa historia se compone de muchos elementos. Uno de los elementos y en el que vamos a hacer hincapié en esta oportunidad es el personaje. Sin personaje no hay historia. El personaje es el que protagoniza lo que sea que suceda, ¿verdad? Al que le pasan las cosas o el que hace que las cosas pasen. Entonces el personaje es fundamental en todas las historias. Hay diferentes tipos de personajes, también eso ahora vamos a ver, pero es necesario que exista alguien, sea humano, animal, máquina, bueno, pero alguien, un sujeto, digamos, de la acción, alguien a quien le suceden las cosas. En general una historia se estructura partiendo de una situación en la que el personaje se encuentra en un estado de equilibrio, así viva en un total caos a los ojos de los demás, pero ese personaje se encuentra en un estado, ese caos es su propio equilibrio, se encuentra en un estado de equilibrio y alguna cosa sucede que altera ese estado de equilibrio y que de alguna forma lo invita, lo convida a vivir determinadas aventuras, determinados eventos para recobrar nuevamente el estado de equilibrio. Que ese estado nuevo, el que va a recobrar, digamos, el que va a alcanzar después, va a ser similar al anterior o totalmente distinto, porque en muchas historias hay una transformación del personaje a lo largo de la historia. Hay un autor que se llama Joseph Campbell que plantea que las historias se articulan a partir de lo que él llama el viaje del héroe, que dice que, bueno, más o menos la estructura de las historias sería: el personaje se encuentra en un mundo perfectito, digamos, ideal para él, en ese momento de su vida, y aparece alguien o una situación que lo invita a salir de ese lugar y a iniciar un viaje. En ese viaje, ese personaje se va a encontrar con motivaciones para hacer ese viaje, que es un viaje metafórico, no siempre no quiere decir que sea un viaje como tal, ¿verdad?, de traslado a un lugar al otro, puede ser que todo suceda en el mismo sitio, pero va a pasar algo que lo va a invitar a la aventura, digamos, a iniciar ese viaje en el que va a enfrentar obstáculos, va a contar con algunos aliados, va a contar con algunos enemigos y va a ir avanzando en el desarrollo de su propia vida, de su propia personalidad y demás, en una transformación que llega al final del viaje siendo otro, ¿verdad? Siendo una persona distinta, si fuera una persona el personaje, ¿no?
Más o menos esta es la estructura que Campbell plantea. Se llama El viaje del héroe, tiene 12 etapas. Si nosotros miramos, por ejemplo, las películas de Hollywood, encontramos claramente las etapas que plantea, porque Joseph Campbell, porque en general la narrativa, y sobre todo la narrativa cinematográfica, se basa mucho en esta estructura, a excepción de algunas propuestas de cine independiente, pero en general, si ustedes miran una película, van a ver que te muestran a los personajes en su vida cotidiana y luego sucede alguna cosa que los hace salir de ese lugar en el que están, digamos, en esa comodidad, y los invita a una aventura que puede ser, digamos, algunas muy complejas y otras no tanto. Y siempre hay también una cosa que dice Campbell, siempre hay primero una resistencia del personaje, ¿no? Se niega a participar, pero finalmente después se convence de que sí tiene que hacer ese viaje metafórico y se lanza a la aventura. Y cuando termina la historia, piensen en cualquier película que hayan visto, cuando termina la historia, el personaje es otro, ¿verdad? El personaje ha sufrido unas modificaciones porque, bueno, o ha aprendido algo, o ha mejorado una situación de su propia vida, o bueno, puede haber terminado preso, vaya a saber, no depende de la historia. Y pensamos, no sé, supongamos que pensemos en la película Titanic. Esa película, pensemos en la historia, ¿no? La historia de esa película. La protagonista, Rose, tiene un estado de equilibrio en su vida, está comprometida, vive una vida de buen pasar, ¿no? Es una persona acomodada, que no le falta nada, que tiene como todo resuelto, se va a casar, todo va a estar bien, y aparece alguien inesperado que le propone, digamos, vivir una aventura distinta, o sea, le propone salir de ese lugar de comodidad. Ella en principio se ve tentada y luego hay un momento en el que ella se retrae y dice no, o sea, se niega a, digamos, esa aventura que le propone ese otro personaje masculino que es el coprotagonista, ¿no? Que está representado en la película por Leonardo DiCaprio. Entonces ella al principio tiene deseos de animarse a la aventura, luego se retrae, dice no, porque, o sea, recuerda su compromiso, toda su vida anterior, ¿verdad? En la que estaba perfectamente cómoda y demás, y finalmente cede y se lanza a la aventura. Entonces ahí cuando se lanza a la aventura, ella sufre una transformación. Primero tiene toda la oposición de su familia y demás, ahí aparecen los antagónicos, los personajes antagónicos que se oponen a que ella realice ese viaje metafórico de descubrimiento y de transformación, y por otro lado el aliado, que es el propio, personaje interpretado por DiCaprio, que es quien la acompaña en esa transformación que ella sufre, convirtiéndose de una chica acomodada, que no tiene, digamos, mayores intereses por nada, que parece que todo tiene que estar resuelto, ¿no? A convertirse en una mujer que sufre incluso una catástrofe, ¿verdad? Vive todo el episodio del hundimiento del barco, se enamora, bueno, todo lo que sucede después, ¿no? La persona que del inicio de la historia no es la misma persona que la del final de la historia, ¿verdad? Algo cambió en ella, que ella no va a volver, sabemos que no va a volver, sabemos que es ficticio, pero si fuera pensando en términos de verosimilitud, sabemos que ella no va a volver a ser la misma que antes, ¿no? Se transformó. Y esa es la estructura que plantea este autor que les digo, Campbell. Bueno, vamos a hablar entonces del personaje. Dentro de lo que es el personaje, quería poner ahí como un par de cuestiones para tener en cuenta. Esto de que les decía que la obra de teatro es un tipo de relato, se cuenta una historia, pero a diferencia del texto escrito, como me puse ahí y les expliqué hace un ratito, la historia se cuenta mediante la acción de los personajes que ponen en escena esas acciones, ¿no? El público se entera de los eventos y de la trama viendo la interpretación de la historia. Por eso es tan importante la interpretación, porque
el público, o sea, quien está mirando esa obra, ya sea de teatro leído o de teatro montado, quien está mirando y está escuchando va a recibir esa información y para él o para ella va a ser más o menos creíble lo que el personaje dice, lo que el personaje vive, de acuerdo a la propia interpretación. Por eso podemos distinguir entre buenos y malos actores, ¿no? Y podemos darnos cuenta cuando algo está sobreactuado, digamos que está exagerado y no resulta ser verosímil, no resulta ser creíble. Es necesario en este marco que la persona que escribe la historia, por supuesto, crea al personaje, lo conoce y conoce absolutamente todo sobre él, no solamente lo que muestra, sino todo. Es decir, cuando uno crea una historia, y nosotros nos ponemos en una actividad, bueno, que es un poco la actividad que les voy a plantear al final, ¿no? De crear, necesitamos hacernos preguntas en relación al personaje de muchos aspectos de su vida que no van a aparecer en este caso en escena. Es decir, por ejemplo, el personaje tiene unos traumas de la niñez, pongamos, que le han afectado severamente y que eso hace que sea una persona tímida, que le cueste compartir lo que piensa o lo que siente, expresar lo que siente, pero eso no lo dice el personaje en escena, lo dice, tuve un trauma en la niñez y no sé qué. Pero cuando nosotros lo miramos la actuación, miramos la interpretación del personaje, nos damos cuenta que debe haber alguna cosa que lo retrae porque no está expresando del todo lo que debería o que de acuerdo a la situación parecería que podría estar expresando. Lo suponemos, pero el autor de la obra lo sabe. El autor define todos los aspectos del personaje. Lo mismo cuando leemos una novela, un cuento, lo que sea, nosotros solamente vemos una partecita. Hay un autor que tal vez lo conocen, que se llama Ernest Hemingway, que tiene una teoría desarrollada en relación con la creación de historias. Él es un narrador, fue un narrador, que decía que se llama la teoría del iceberg, que dice que solamente es como un iceberg, ¿verdad? Una historia. Solamente vemos la parte que está sobre la superficie del agua, pero lo que queda sumergido es mucho mayor que lo que vemos. Y eso que queda sumergido es toda la información que tiene el autor sobre la historia y sobre los personajes que no dice al lector o que no dice al espectador en el caso del teatro. ¿Ah? No es que digamos, el personaje en el teatro, por ejemplo, en una obra de teatro, no se para frente al público y dice, bueno, a ver, soy fulano, tuve una vida así, me gusta esto, no me gusta esto, bla, 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 suelo levantarme a tal hora, mis actividades diarias son esta y esta, nos pone al tanto de lo que es su vida y luego empieza a actuar y a representar la escena y las acciones que le toca representar. No pasa eso. Nosotros suponemos cómo es, imaginamos toda esa información que no está ahí, pero la imaginamos porque de alguna forma nos hace sentir ese personaje, que hay algunas cosas que no están dichas, pero que tienen que ver con su personalidad, que hacen que sea como es y no de otra forma. Por eso puse ahí una imagen de este personaje, que es un personaje interesantísimo de estudiar, que es el personaje de la película El silencio de los inocentes. No sé si la vieron, pero es una trilogía y el personaje es Hannibal Lecter, es un psiquiatra que come carne humana, es un psiquiatra que es caníbal. Había una serie, No sé si se llegó a hacer una serie. Yo vi las películas, que son brutales, son sin desperdicio, ¿no? Es una mente muy, muy rebuscada, con muchos intersticios, compleja. Es una persona muy compleja, absolutamente psicológica la historia, de thriller, porque hay asesinatos, es un asesino serial, pero tiene toda una explicación en su mente para las cosas que es brutal, ¿no? Y que en esta primera película de la saga, uno lo conoce un poco a partir de la entrevista que le hace una interlocutora que aparece allí, que
va a entrevistarlo, ¿verdad? Él está preso y lo entrevista, y mediante esas conversaciones uno empieza a conocer la mente siniestra, macabra de este personaje, que luego en los otros films de la saga empiezan a mostrarse los crímenes que cometió, porque comienza con él estando preso, pero luego vemos los diferentes crímenes que comete, ¿no? En las otras películas. Es muy interesante, pero solo puse la imagen como para pensar en la complejidad que puede tener un personaje del que solo vemos, digamos, la superficie, ¿no? Vemos una partecita. Es como pasa en la vida misma. Nosotros conocemos a una persona y solamente vemos una parte de la persona, el relato que la persona nos hace de su vida, de lo que es su narrativa. Tiene una historia que es mucho más compleja, mucho más intensa, mucho más larga, digamos, en el tiempo también, de zonas oscuras y de zonas claras, pero nosotros, ¿qué es lo que llegamos a ver de la persona realmente? Lo que nos cuenta, lo que muestra, ¿verdad? Y eso que muestra podríamos pensar el relato de su vida, ¿sí? Lo mismo pasa con el personaje. Por eso acá como algunas preguntas de arranque, digamos, quién es, cuáles son sus motivaciones, cómo era su vida habitual antes de que le pasara lo que sea que le haya pasado en la historia, quiénes son sus aliados, o sea, con qué personas cuenta, ¿no? Su sistema de apoyo, de sostén, por ejemplo, si tiene familia, si tiene una pareja, bueno, hijos, afectos en general, ¿no? A qué le teme, cómo resuelve las situaciones cotidianas, diferentes preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos creando un personaje. Y en el teatro, cuando el actor toma para sí un personaje que va a interpretar, lo que tiene que hacer es crear al personaje. Más allá de que hay un autor que lo pensó al personaje, el actor lo va a crear para hacerlo vívido, para hacerlo creíble, ¿verdad? Para que realmente ese personaje tome vida. Por eso es que un buen actor es un actor al que básicamente le crees. Estás mirando y realmente está haciendo de el príncipe, no sé, el rey Arturo, y vos realmente crees que quien está ahí es el rey Arturo. Aunque sabés, ¿verdad? Si lo racionalizás, que no es, que es una obra y demás, pero uno a partir de que entra a la sala, uno hace un pacto con la situación del drama, ¿verdad? Del teatro, hace un pacto que es el pacto de tener la disposición de creer lo que sea que uno ve ahí. Es como cuando uno lee una novela, supongamos, de ciencia ficción o de fantasía, pensemos en Harry Potter, uno hace un pacto con la lectura, con ese texto, de manera tal de que uno no está cuestionándose, no está leyendo y diciendo cómo va a volar en una escoba, cómo va a pasar tal cosa, cómo va a aparecer un monstruo así, o cómo va a viajar en el tiempo, o cómo. Uno no se está preguntando, porque justamente la historia es creíble en ese contexto de fantasía. Entonces uno también hay una parte que pone el lector o el espectador en el caso del teatro, que es, digamos, pautar y pactar con esa obra que se está ofreciendo, para que darle la posibilidad de que sea, digamos, creíble, ¿no? De que sea un mundo posible de habitar, al cual ingresar, digamos. Bueno, ahí puse otro personaje que es bastante interesante. Es un personaje que fue tomado, ustedes saben, de los cómics, pero que fue desarrollado como personaje, ¿no? Y fue interesante el desarrollo que se hizo. No sé si lo vieron la película de Joker. Hay un desarrollo muy interesante del personaje, ¿no? Porque es un personaje, es una persona que se muestra despiadada, sin valores morales, bueno, un montón de cosas. Y uno a partir de ese film lo va conociendo a la persona detrás de esta máscara, y siente hasta empatía por él, ¿no? Termina entendiendo sus motivaciones. Y esto es porque está muy bien logrado el personaje, justamente. La creación del personaje y la interpretación también. Que hablar, que fue maravillosa, ¿no?
la interpretación de este actor. Se dice mucho que los actores que protagonizan al Joker como que tienen una etapa de desarrollo del personaje en donde se meten tanto en el personaje que terminan con alguna secuela de algo. No sé si escuchaste. No, pero no lo escuché, pero es posible porque ha pasado en muchos casos de actores que, estudiando los propios personajes, desarrollando el personaje, han tenido que vivir situaciones muy intensas. Por ejemplo, recuerdo una película. La película se trataba de un actor que tenía que interpretar a una persona que tenía VIH. Para hacer muy bien la interpretación, el personaje se pone a investigar sobre las personas que tienen VIH. Y en principio empieza a investigar, digamos, de afuera, pero luego se compenetra tanto que termina siendo severamente afectado por esta situación por la enfermedad, el SIDA, ¿verdad? Y todo lo que él desconocía por completo. Él tenía una vida que no estaba para nada cercana a ese tipo de padecimientos, de tener una enfermedad terminal, ¿verdad? Y lo afecta tanto que, bueno, termina desarrollando muy bien el personaje, pero termina cambiando su forma de pensar, ¿no? Transformado. Y ese tipo de cosas sucede, ¿no? Obviamente, ¿no? Sobre todo cuando son actores con gran trayectoria y que han tomado la actuación realmente como una profesión, que se toman muy en serio lo que hacen, ¿no? Vieron que hay actores, por ejemplo, que han tenido que adelgazar o desarrollar musculatura o engordar para hacer determinados personajes. Hay una inversión del ser humano que está allí, ¿verdad? De ese profesional de la actuación. Hay una inversión que es física, que es de su cuerpo, pero también es psicológica, porque uno vive lo que está interpretando, lo ha vivido en verdad. Obviamente que la interpretación es mucho más creíble, ¿no? Supongamos que alguien tiene que interpretar una situación en que el personaje está deprimido y esa persona ha vivido situaciones de depresión en su vida. Obviamente le va a salir mucho mejor la interpretación, va a ser mucho más creíble, ¿no? Que una persona que no sabe lo que es, nunca lo vivió y tampoco ni siquiera conoció a nadie que tenga depresión. Claro. Va a tener que estudiar sobre la depresión. O sea, hay una preparación que es muy seria, y ahí es donde podemos distinguir de buenas realizaciones y de realizaciones que no están tan buenas, o algunas no, que no son para nada creíbles, ¿no? No sé si les ha pasado que empiezan a mirar una película o a leer un libro y lo abandonan porque no es creíble, porque esto no, ya está, no puedo seguir, ¿no? Porque lo que está pasando no lo creo, básicamente es eso, ¿no? Lo que nos pasa es que no lo creemos, y eso a veces tiene que ver con la interpretación que hace el actor, y a veces tiene que ver con otras cuestiones como la escenografía, las locaciones, ¿no? En el caso de las películas, que no sé, supongamos que es una película de la Edad Media y vemos que aparece gente que está vestida de una época mucho más moderna, ya dejamos de creer, ¿no? Esa es la caracterización del personaje, pero no le creemos más, porque justamente todos los detalles tienen que estar, digamos, en acuerdo para que eso sea, que tenga esta condición que tienen que tener todas las historias de verosimilitud, que es que parezca verdad, tiene que parecer verdad. Dentro de lo que son los personajes hay distintos tipos, como les dije hoy, y diferentes clasificaciones que más o menos acá sinteticé, ¿no? Pero se clasifican según su moralidad y comportamiento ético, ¿verdad? Qué cosas hacen y están dispuestos a hacer, su concepto del bien y del mal, el remordimiento que puedan tener en relación con lo que hacen. Ahí encontramos una distinción entre personajes que son positivos y negativos. Después, si se clasifican según el grado de participación que tienen en lo que sucede, también se los considera activos o pasivos, porque hay personajes que hacen que las cosas sucedan, digamos, generan
las propias acciones, y hay personajes a los que les pasan cosas. Vieron que hay, por ejemplo, esas películas que, no sé, de catástrofes sobre todo, ¿no? Que viene, no sé, la inundación del fin del mundo, la persona está viviendo su vida normalmente, salió de compras y de pronto aparece agua por todas partes, un tsunami gigantesco, todo queda bajo agua y esa persona no generó la actividad, le vino, le llegó, digamos. Según la participación que tienen en la acción de la historia, en las acciones de la historia, vamos a distinguir entre personajes protagonistas, coprotagonistas, cuando hay más de un protagonista, porque a veces no es solo un personaje el protagonista. Esos protagonistas también se les llama personajes primarios. Luego vamos a encontrar personajes secundarios, que son personajes que son necesarios, pero no son fundamentales. A los personajes principales o primarios o protagonistas no podemos quitarlos de la historia. Si los quitamos de la historia desaparece. No hay más historia. A los personajes secundarios podemos quitarlos de la historia, pero tenemos que poner otros personajes que cumplan las mismas funciones que ellos, porque esos personajes secundarios participan de las historias de alguna forma, generando que pasen a algunas cosas para que el protagonista pueda, digamos, seguir adelante con el desarrollo de los eventos. Entonces son importantes en la historia, pero los podemos cambiar por otros. Son intercambiables. Esa es la diferencia con el protagonista, que si lo sacamos no hay historia. Y después hay otros personajes que se llaman personajes terciarios, o también se les llama personajes comparsa, que son personajes que están para, digamos, recrear una determinada escena, pero si los quitamos no se ve afectado en ningún sentido. Por ejemplo, cuando hay una escena, no sé, supongamos que es una escena en un café, como el otro día que hicimos la recreación de la charla en el café. Si eso lo estuviéramos llevando al teatro montado, no sería creíble que haya solo una mesa de café y solo dos personajes. Posiblemente sería mucho más creíble si ponemos otras mesas con otra gente que esté charlando y haciendo sus cosas, o una barra, ¿verdad? Lo mismo en una película. Vieron que en una película la escena muestra algo que le sucede al personaje principal, ¿no? Pero hay otra gente que está ahí haciendo otras cosas que también dan verosimilitud, ¿no? Porque forman parte del contexto. Esos son los personajes conocidos como terciarios o personajes comparsa, porque básicamente es para, digamos, podríamos pensar como de relleno, ¿no? Como los extras, digamos, ¿no? No son fundamentales para la acción. Si los quitamos sigue pasando lo mismo. Esa es la diferencia con los secundarios, que si los quitamos no sigue pasando lo mismo. Tendríamos que poner otros personajes que hagan que pase lo mismo que ellos hacían. Después, según acá esta parte, que es la que quiero como que pongamos más el foco, según la personalidad y la profundidad psicológica del personaje, se distinguen entre personajes planos o tipos, que son los personajes que representan personas comunes y corrientes, digamos. Entonces no es necesario un gran desarrollo. Supongamos que una mujer que representa una madre cualquiera de cualquier parte, que atiende a sus hijos, va a trabajar, viene, pero no tiene nada que la distinga de cualquier otra madre, ¿no? Digamos, forma parte como de un conjunto, ¿no? O, no sé, supongamos un policía, pensemos, o un policía que es como cualquier otro policía, va a cumplir con su actividad, ¿verdad? Ese es un personaje que no distingue de otros policías que son iguales a él. No son iguales, obviamente, en términos personales, porque cada persona es singular, pero que actúa de forma similar. Uno, no sé, hay como personajes super prototípicos, ¿no? Como el superhéroe, ¿no? Los que son personas comunes y corrientes y luego se convierten
tienen como una otra cara que es la de ser el héroe, o un oficinista, una empleada de un supermercado, o un empleado del supermercado, o un muchacho que trabaja en una expendedora de nafta, qué sé yo, personajes que aparentemente no tienen mayor profundidad psicológica. Tienen una psicología, por supuesto, tienen una vida, una narrativa de vida, todo como todas las personas, como las personas en la vida real, pero no tienen características, digamos, sobresalientes en el sentido de que distinguen, como el caso de este personaje que puse acá, Vito Corleone. Ustedes lo conocen si vieron El Padrino, que es un capo de la mafia de Estados Unidos, que tiene un gran trabajo el personaje en cuanto a su complejidad psicológica, ¿no? Es una persona que lidera un grupo de mafiosos y tiene, bueno, una moral bastante cuestionable, la forma en que actúa, digamos, este sistema de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Bíblico, esas cuestiones. La mafia, el grupo de la mafia como una gran familia, y este personaje que liderando ahí con una gran capacidad de, digamos, de organizar, de mandar, de hacer ese rol, ¿no? De cumplir ese rol de capo mafia, ¿no? Como los personajes que vimos antes, el de Joker o el otro, el de Hannibal, que son personajes que tienen una complejidad psicológica muy importante, ¿no? En estos casos se les llama personajes redondos y su personalidad evoluciona a lo largo de la historia, ¿sí? Son imprevisibles, tienen matices y se hallan descritos con minuciosidad cuando está el texto escrito en una novela, por ejemplo. Pero cuando nos vamos al teatro hay que dar a entender que ese personaje es complejo, ¿no? Pero no, como les decía hoy, no es que el actor dice, a ver, gente del público, miren que soy complicado, ¿no? Sino que tenemos que darnos cuenta, tiene que hacerlo notar por cómo actúa frente a determinadas situaciones, por cómo responde. ¿Va a haber extras? No, o sea, va a ser un diálogo entre todos protagonistas, supongo. Claro, sí, porque en el caso del teatro leído hay cuestiones de las que nos desligamos, como el tema de la puesta en escena, de la escenografía, digamos, del montaje, de la utilería, del vestuario, un montón de cosas que no, y entonces en ese marco no necesitamos personajes que, digamos, que hagan pensar en el lugar en el que está el personaje principal o los personajes principales hablando, conversando o haciendo lo que sea que estén haciendo. No lo necesitamos. Bueno, ahí puse algunos ejemplos de personajes que son personajes interesantísimos, con una gran complejidad psicológica. No sé si conocen estas películas. La primera, a la izquierda arriba, es Hombre en Llamas, Denzel Washington. El personaje ese es muy bien trabajado, es una persona que termina trabajando como guardaespaldas de una niña rica de México y termina cumpliendo un rol más de figura paterna que de guardaespaldas. Bueno, hay todo un desarrollo del personaje súper interesante. Es una película imperdible, ¿no? Arriba a la derecha está el personaje de Drácula, de una de las películas de Drácula, que esa es la versión de, porque el personaje se va transformando en diferentes momentos del día y su verdadera cara, que es esa, aparece únicamente en la noche, porque como es un vampiro, en el día no puede estar, entonces se ve el verdadero personaje, que tiene muchos centenares de años, aparece en la noche, ¿no? Es un personaje también muy interesante. Después abajo a la izquierda, Sandra Bullock es la actriz que realizó esta película que se llama Gravedad, que no sé si la vieron, pero bueno, es un desarrollo del personaje interesante porque básicamente toda la película es ella dentro de una cápsula
espacial, ¿verdad? Con complicaciones para regresar a la Tierra, y bueno, entonces hay todo un desarrollo de personas. O sea, es una actuación sublime porque hay que sostener toda una película, un solo personaje, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo psicológico muy interesante. Y él, por último, la otra imagen que puse, como prototipos de personajes psicológicos, es una escena de la película El niño del pijama rayas. Es una novela en realidad que se llevó al cine, que son dos niños, no sé si la vieron. Sí, esta sí. Que vieron que son dos niños que pertenecen a diferentes facciones. Un niño es judío y el otro es hijo justamente de un general, no me acuerdo si es general o qué rango tiene dentro del ejército nazi, ¿no? El desarrollo de estos personajes, de los niños, es muy interesante también, porque bueno, los niños justamente muestran en sus diálogos, en sus conversaciones en la película, rasgos de cómo piensa. O sea, me parece muy bien logrados en cuanto a cómo piensa un niño, independientemente del lugar en que lo hayan ubicado sus padres, como el razonamiento y la mentalidad de un niño y la capacidad de ponerse en la piel del otro es mucho mayor que lo que pueda imprimirle el contexto. Entonces, sobre todo acá en este caso, que son niños pequeños, ¿no? O sea, son adolescentes, ¿no? Que ya están más, claro, más adiestrados, ¿no? Convencidos. Bueno, después hay una pequeña cita de Gardner que me gustó como para hablar de la importancia del personaje. Vieron que puse ahí una imagen de una película que me encanta, que es Alicia en el País de las Maravillas, interpretada por Johnny Depp, que hace del sombrerero, ¿no? Que es un personaje increíble. No sé si la vieron, pero es increíble el personaje, la interpretación del personaje y la creación del personaje que hace Johnny Depp, bueno, que es un gran actor, ¿no? Bueno, en la cita dice entonces: el personaje es la vida de la novela. En este caso habla de la novela, pero es lo mismo en una obra llevada a escena, ¿verdad? El ambiente existe solo para que el personaje tenga un entorno en el que moverse, algo que ayude a definirlo, algo a lo que pueda recurrir o de lo que pueda prescindir si es necesario. El argumento existe para que el personaje pueda descubrir por sí mismo y revelar al lector cómo es él realmente. Obliga al personaje a decidir y actuar, lo transforma de estática construcción en ser humano vivo, que toma decisiones y paga las consecuencias u obtiene recompensas. El tema existe solo para hacer que el personaje se imponga y sea alguien. Eso me parece una frase con mucha fuerza, ¿no? Una opinión con mucha fuerza. El tema existe solo para hacer que el personaje se imponga. En este caso, pensamos entonces, la historia existe para que los personajes se impongan y sean alguien, para mostrar quiénes son esos personajes. Hay una historia porque hay un personaje, primero, porque hay alguien al que le pasa algo. Pero a su vez la historia habilita a ese personaje a hacerse presente en el mundo, en ese mundo, el mundo de la creación, el mundo que se crea para que el personaje viva y desarrolle su vida desde la narratología, que es la disciplina que estudia estas cuestiones. A ese mundo se le llama diégesis. La diégesis es el mundo en el que la vida de ese personaje es posible. En este caso, que estamos mirando la imagen de Alicia en el País de las Maravillas, vemos que el mundo en el que ella desarrolla sus aventuras es un mundo que tiene, bueno, ahí vemos flores con rostro, animales que hablan y que están vestidos, muchos elementos de fantasía. Pero es el mundo en que es posible su aventura. No sería posible su aventura si el mundo fuera la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O la ciudad de Montevideo. No pasarían las mismas cosas, no le pasaría todo lo que le pasa a Alicia en ese lugar, y la transformación que va sufriendo ella como persona a lo largo de ese viaje del que habla Campbell, ¿no?